Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors, bienvenidos a mi canal y este es el curso de Relatividad Especial y General de Einstein en 20 minutos. Y ya estamos en la lección 15 y esta vez nos vamos a introducir en los tensores, que son tan importantes en física relativista. Y en esta lección vamos a hablar sobre la notación de vectores para ir despacito. Si os gustan estos temas, también os invito a suscribiros a mi canal y de esa manera recibiréis notificaciones cada vez que suba un vídeo. Los objetivos del curso, para aquellos que no lo conozcan, es que está comprendido de lecciones breves de unos 20 minutos cada una. Es un curso completo de relatividad a nivel universitario, pero me propuse diseñarlo desde un punto de partida de matemáticas de secundaria. Para hacerlo lo más simple posible. Es necesario un cierto fondo de matemáticas, pero digamos que con la escuela secundaria sería suficiente para poder seguir el curso desde el principio, ya que iremos complicándolo muy despacito de lección en lección. Y está dirigido sobre todo a personas que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar relatividad. Unos pequeños comentarios sobre el temario del curso. He decidido dejar algunos temas de relatividad especial fuera, apartados. Ahora os lo explicaré. Uno de los grandes logros de la relatividad especial fue el poder derivar las ecuaciones de Maxwell, aplicando también la relatividad especial. Y he pensado que quizás para este curso muy básico no es necesario hablar sobre electromagnetismo en relatividad especial, ya que deberíamos primero estudiar un poquito física de campos clásicos, y no creo que sea tampoco tan necesario para poder llegar a la relatividad general. Y de esta manera tampoco vamos a derivar, por ejemplo, la ecuación de Klein-Gordon para los bosones o la ecuación de Dirac para los fermiones, ya que para eso necesitamos un cierto background, una cierta preparación en física cuántica. Así que las próximas clases van a ser introductorias y nos vamos a ir dirigiendo hacia la relatividad general. Todavía no vamos a abandonar completamente la relatividad especial, pero iremos haciendo un pequeño proceso de transición. Así que en estas lecciones siguientes van a ser unas lecciones breves en cálculo tensorial, ya que es fundamental para entender la relatividad general, pero lo voy a hacer de una manera en que sea fácilmente comprensible. Y de esa manera pasaremos a desarrollar la relatividad general paso a paso y metiéndonos un poco en la mente de Einstein de cómo comenzó desde esa relatividad especial a configurar una teoría que aparentemente es radicalmente diferente, ¿no? Es una teoría al final geométrica, pero ya veremos que ese no es el caso, que hay un proceso de evolución desde la relatividad especial a la relatividad general. Antes de nada vamos a recordar que en estas lecciones, y podéis repasarlas si queréis, hemos descrito y derivado toda la relatividad especial basándonos en la métrica de la relatividad especial, en la métrica de un espacio de 4 dimensiones con la coordenada x, y, z y una coordenada temporal ct, y definiendo una distancia diferencial pequeñita entre dos puntos y descomponiendo esta distancia en coordenadas, en proyecciones en el eje de las x, de las y y de las z, y además en relatividad especial también unas proyecciones en la coordenada temporal. Y de esa manera llegamos a la conclusión de que podemos describir las distancias espacio-tiempo con esta fórmula. No me voy a detener a explicarla porque eso ya lo hemos visto en lecciones anteriores, pero lo que vamos a intentar hacer a partir de ahora es ver si podemos generalizar estas expresiones de la métrica
de tal manera que después nos sirva como transición a la relatividad general. ¿De acuerdo? Esto es una expresión muy explícita en la métrica y a veces es muy difícil trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos especificando el tipo de coordenadas, en este caso cartesianas, pero podíamos trabajar, por ejemplo, en coordenadas polares o en coordenadas esféricas o con algún otro tipo de coordenadas más complicadas. Este tipo de expresión de la métrica nos hace muy difícil el transformar estas coordenadas en otro tipo de coordenadas. Entonces, nuestra intención va a ser desarrollar un nuevo tipo de matemáticas que nos permitan manipular la métrica de una manera sencilla con conceptos geométricos. En primer lugar, vamos a comenzar diciendo que, como vosotros sabéis, podemos identificar cada punto del espacio con un vector. Aquí nos vamos a restringir a 2 dimensiones porque es mucho más fácil de ver las cosas y después se puede generalizar a 3, 4 o más dimensiones. Pero bueno, aquí tenemos la dimensión en el eje de las X, la dimensión en el eje de las Y's y tenemos el punto A. Muy bien, el punto A lo podemos localizar, lo podemos identificar escogiendo, por ejemplo, un origen de coordenadas aquí y dibujando un vector que nos une el origen de coordenadas con nuestro punto A. Este vector tiene una proyección sobre el eje de las X y nos va a dar un componente del vector en el eje de las X, un número. Imaginaos, por ejemplo, 10, ¿de acuerdo? De la misma manera, podemos obtener una proyección de nuestro vector sobre el eje de las Y's y nos va a proporcionar otra coordenada que la vamos a llamar A con un superíndice Y, que también es un número, pues puede ser otra vez 10, por ejemplo, dado que parece ser esto un triángulo rectángulo, ¿no? Hemos elegido el llamar los componentes de este vector en las coordenadas que hemos impuesto sobre nuestro espacio como el nombre del punto o del vector y con un superíndice aquí que indica que esta es la proyección sobre el eje de las X, es el componente en el eje de las X del vector y este de aquí es el componente en el eje de las Y's del vector. Este tipo de notación ya la he ido utilizando en lecciones anteriores, pero quiero remarcarlo. No es un exponencial, es un índice tensorial, es un índice, en este caso es un índice contravariante e indica la proyección, el componente en la proyección en el eje de las Y's y de las X. También el eje de las X se suele denominar como un 1 y el eje de las Y's como un 2. Muy bien, pues esta es nuestra expresión para nuestro vector A. Ponemos A con una flechita arriba porque esta flechita le da carácter vectorial. Estamos indicando que esto es un vector y un vector tiene una magnitud, un tamaño, que en este caso va a ser igual a la magnitud al cuadrado del vector es igual a la suma de los cuadrados de los componentes por el teorema de Pitágoras, ¿vale? Tiene una orientación, porque el origen está aquí y vamos desde el origen hasta nuestro punto. Y lo podemos representar como un vector columnar, una columna, y aquí arriba colocamos el componente en el eje de las X del vector y aquí ponemos el componente en las Y's del vector. Y esto nos representa a nuestro vector. Bien, este vector, esta cosa que hay aquí, es un objeto matemático. Es algo definido, es un objeto matemático que está hecho de componentes. O sea, el vector, en este caso, tiene 2 componentes. Tiene un componente en el eje de las X y un componente en el eje de las Y. Es un objeto matemático hecho de componentes. Estos componentes
pueden transformarse. Por ejemplo, cuando hacemos una transformación de coordenadas, si los cambiamos a unas coordenadas esféricas, pues en vez de tener aquí 10 y 10, pues nos cambia el tipo de números que vamos a obtener en nuestro vector. Pero lo hacen de una manera predecible con ciertas reglas que no voy a exponer aquí. Pero bueno, así que el vector es un objeto matemático con componentes que se transforman de una manera definida al cambio de coordenadas. Y esta es la definición de tensor. Si estáis interesados en los tensores, seguro que habéis visto un montón de vídeos de YouTube, nunca os ha quedado claro, hay muchas definiciones, la definición más ortodoxa es muchas veces difícil y poco intuitiva de comprender. De acuerdo con mi experiencia, la definición más intuitiva, que es aplicable y muy fácil de ver en el caso de un vector, es que un tensor es un objeto matemático, como este de aquí, con componentes que se transforman con los cambios de coordenadas, de una manera predecible. Eso es un tensor. Los vectores son tensores. Muy bien, vamos a ver si podemos generalizar un poquito más la expresión de nuestro vector. Esta es la expresión de nuestro vector con dos componentes aquí y vamos a ver si podemos, ¿cómo diría yo? Si podemos cambiarla un poquito más y ponerla en función de objetos más fundamentales que el propio vector. Y fijaos, podemos hacer eso. Podemos multiplicar el número, el componente en el eje de las X, por otro pequeño vectorcito que tiene una unidad en el eje de las X y 0 en el eje de las Y. Fijaos, AX por 1 es AX por 0 es 0. Esto es AX0 más el componente en el eje de las Y multiplicado por otro vector columnar, donde no tiene componente en el eje de las X y tiene una unidad en el eje de las Y, de tal manera que este vector multiplicado por este componente va a ser 0AY y cuando sumemos este vector más este vector nos va a dar este otro vector. Pero aquí lo que hemos hecho es algo muy importante. Hemos separado los componentes que tiene un vector en dos pequeñas unidades que dependen de dos vectores pequeñitos, unidad, cuyo tamaño es 1 y cada uno en uno de los ejes. ¿Vale? Hemos definido unas unidades fundamentales de vectores en nuestro espacio. Combinando estos vectores por diferentes tipos de números, de componentes, podemos construir cualquier vector de posición, cualquiera que queráis. Únicamente multiplicamos lo que va a ser el componente por el vector más el otro componente por el vector. En este caso tenemos dos vectores unitarios porque tenemos dos dimensiones del espacio, la dimensión X y la dimensión Y. Tienen longitud unidad y constituyen una base vectorial. Esto significa que con estos dos vectores podemos construir cualquier tipo de vector en el espacio de dos dimensiones. Forman una base. Es nuestro estándar en vectores. Vamos a verlo geométricamente por si no ha quedado claro. Aquí tenemos nuestro espacio de dos dimensiones, coordenada X, coordenada Y. Esta es la proyección de nuestro vector anterior sobre el eje de las X. Veis que lo hacemos con una notación de índice contravariante. Y aquí la proyección de nuestro antiguo vector en el eje de las Y's. Bien, estos son nuestros vectores unitarios. 0, 1. Este solo tiene componente en el eje de las Y's, ¿lo veis? Y no tiene componentes en el eje de las X. Por eso es 0, 1. Y este otro vectorcito que hay aquí tiene una unidad en el eje de las X
y no tiene unidades en el eje de las íes. Pero gracias a esta combinación de vectores podemos construir cualquier vector que queramos. Por ejemplo, el anterior. Mirad, colocamos aquí un vector unidad y es cortito. Pongamos otro aquí, otro aquí, otro aquí y ya llegamos a nuestra proyección AX. La longitud que tenemos de todo esto es la multiplicación de AX por este vector unidad y nos da esta longitud. ¿De acuerdo? Nos da un vector AX0, este de aquí. Lo mismo hacemos con el vector unidad en el eje de las íes. Llegamos hasta aquí. Esta es la distancia AI multiplicado por una unidad de vector unitario en el eje de las íes y ya tenemos un vector resultado de la multiplicación de AI por una unidad vectorial. Ahora sumando ambos resultados, sumando este más este, reconstruimos nuestro vector original. ¿Vale? Y esta notación, que es exactamente la misma ecuación que hemos visto en la diapositiva anterior, nuestro vector es la suma de estos pequeños vectores unitarios multiplicados por los componentes del vector, esta notación es propia del álgebra lineal. Pero claro, el álgebra lineal, con todas las operaciones de matrices, etcétera, realmente puede llegar a ser, no complicada, pero sí, a veces, bueno, sí, complicada. Hay veces en que las ecuaciones pueden ser realmente complicadas. Entonces vamos a intentar representar toda esta notación de una manera más sencilla. Fijaos que lo que estamos haciendo todo el tiempo es desarrollar algún tipo de notación para describir vectores en nuestro espacio de dos dimensiones. Para ello hemos definido dos vectores unitarios, ¿de acuerdo? Y les vamos a cambiar el nombre. En vez de representarlos como un vector columnar, vamos a decir que es un vector unidad y lo llamamos U en el eje de las X. Este es el vector unidad en el eje de las X. Por eso le ponemos un subíndice que lo vamos a llamar covariante aquí abajo. Y lo mismo podemos hacer con este. Podemos sustituir a esta notación de vector por una notación indicando que es un vectorcito pequeño unidad en el eje de las íes. Y volvemos a poner un coeficiente, un índice aquí debajo que se llaman índices covariantes. Así que ahora nuestros vectores unitarios tienen índices, subíndices covariantes. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Qué ventajas tiene de utilizar esta notación? Fijaos. Vamos a ver cómo nos queda la expresión de nuestro vector A en la nueva notación. Entonces, este era el vector con los componentes en el eje de las X y el eje de las Y y lo podemos descomponer en el componente AX multiplicando el vector unitario en el eje de las X y el componente en la Y del vector multiplicando el vector unitario en el componente en el eje de las Y's. Aquí tenemos nuestro punto, nuestro vector, que es este. Aquí la descomposición en componentes en el eje de las X y en el eje de las Y. Y fijaos ahora, cambiamos la notación, sustituimos la notación de columna por nuestra notación simplificada de vectores unitarios así. Y fijaos, AX multiplicando el vector unitario UX más AI multiplicando el vector unitario UI. Y fijaos en los índices. ¿Veis algo curioso? Tenemos un índice contravariante enfrentado a un índice covariante y hay un sumatorio de una cantidad con un índice contravariante multiplicando este vector con este índice covariante. Estos índices se enfrentan, son iguales y se enfrentan, no están libres.
Esto indica que este vector unitario va en conjunto con este componente. Y esto indica que este vector unitario va asociado a este componente, pero incluso más. Toda esta expresión la podemos simplificar de esta manera, con esta notación tan bonita. Y tenemos el vector que es igual a I multiplicando por el vector unitario con una flechita y con una I latina aquí que se enfrenta. ¿De acuerdo? Esta notación, donde tenemos dos índices que se enfrentan, uno arriba y otro abajo, y que son iguales, es una manera de resumir esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Es la notación tensorial. Este enfrentamiento implica un sumatorio sobre los coeficientes que hay aquí. XX y Y, si tuviéramos más dimensiones, tendríamos que poner un más aquí, AZ, UZ, etcétera, etcétera. Esta notación nos sustituye todo esto y nos sustituye todo esto. Así que ahora tenemos una bonita notación. Vamos a ver si podemos representar un punto genérico del espacio, un punto con coordenadas X, la proyección con coordenadas X y la proyección con coordenadas Y. Y esto lo vamos a llamar distancia espacio-tiempo, podemos llamarle de espacio, con una flechita para indicar que es un vector. Pues bueno, este vector tiene componentes ahora X e Y, ¿veis? Ya son genéricos de posición en nuestro espacio, de coordenadas X, Y. Bien. Estos, como ya hemos visto en otras lecciones, en notación tensorial los podemos indicar como X con un superíndice contravariante 1, indicando que es la coordenada X, ¿vale? Y este de aquí con X con un superíndice 2, indicando que es la coordenada Y, la proyección sobre el eje de las coordenadas Y, ¿vale? 1 es el X, 2 es el Y, 3 es el Z, 0 es el tiempo. Acordaos de ese tipo de notación. Esto simplemente significa que esto es X, Y. Aquí, X, Y, pero en notación tensorial. Muy bien, pues esta expresión para la distancia que hay desde el origen hasta este vector, que es un vector con esta flechita de espacio, es igual a X con el superíndice Y multiplicado por cada uno de los vectores unitarios en cada uno de los ejes de coordenadas, ¿veis? Esta es la misma notación que hemos visto anteriormente. De acuerdo, tenemos aquí un índice Y que indica que hay un sumatorio por cada vector en cada una de las dimensiones. Bueno, pues vamos a ver si podemos también definir distancias diferenciales entre dos puntos, porque si os acordáis es cómo hemos desarrollado la métrica relativista y hemos desarrollado toda la relatividad especial. Tenemos dos puntos, nos imaginamos que están muy cerca para que constituyan una distancia diferencial, ¿vale? Una distancia muy pequeñita. Y volvemos a lo mismo, es un vector, como hemos visto antes, solo que el origen de coordenadas está aquí. Hay un intervalo de distancia. Muy bien, tiene su proyección, que implica un intervalo diferencial de distancia en el eje de las X y un intervalo diferencial por proyección en el eje de las Y. Y tenemos esta relación que ya hemos visto en lecciones anteriores. Bien, si esta es la fórmula que define cómo está compuesto nuestro vector con respecto a las coordenadas en cada uno de los ejes multiplicadas por el vector unitario en cada uno de los ejes, pues lo mismo podemos hacer con las distancias diferenciales. La distancia diferencial de este vector, que sigue siendo un vector, es igual a los pequeños intervalos de distancia de las proyecciones en cada eje, multiplicado por el vector unitario en cada eje. Esto es lo que le da el carácter vectorial a nuestro vector y estos son los componentes del vector.
Si nos queda muy claro, os aconsejaría ver esta lección algunas cuantas veces para que os quede muy claro, porque es importante para poder seguir hacia adelante. Y esta expresión, lo que significa, es la notación resumida tensorial de Einstein, es un sumatorio sobre el índice y, ¿de acuerdo? Significa, si lo desarrollamos el sumatorio, diferencial de x1 por el vector unitario en el eje 1 de coordenadas, que es el eje de las x, es decir, dx ux, más aquí el intervalo diferencial entre la coordenada x2, no es un cuadrado, significa la proyección en el eje de las y es multiplicado por el vector unitario de la coordenada y, ¿de acuerdo? Y por eso es este sumatorio 1, 1, este es el vector en el eje de las x, el vector en el eje de las y con su componente, y si tuviéramos más índices tendríamos que sumarlos, más de x3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces sí que podemos expresar las distancias diferenciales en nuestro espacio de esta manera y de una manera general y resumida así. ¿Por qué es importante utilizar vectores unitarios para nuestras operaciones en relatividad? Porque con ellos podemos representar distancias también multidimensionales, fijaos. Podemos representar una distancia en una dimensión, es un número, un vector que solo está hecho de un número, pero sigue siendo un vector, sigue siendo un tensor también. ¿Vale? 2 dimensiones, x, y, 3 dimensiones, x, y y z, 4 dimensiones, x, y, z y cualquier otra dimensión que os podáis imaginar. Matemáticamente es muy fácil. En este caso podríamos utilizar, por ejemplo, la dimensión del tiempo como x0, la x2, 1, 2 y 3, como ya hemos visto en lecciones anteriores. Pero podemos poner hasta infinitas dimensiones si nosotros queremos, ¿de acuerdo? Los vectores tienen la propiedad de que podemos trabajar en múltiples dimensiones. Y además, los vectores unitarios en una región del espacio, o sea, podemos coger una región, por ejemplo, pues en el jardín de mi casa, ¿no? Una pequeña región, podemos colocar diferentes vectores unitarios, aquí ya representamos las 3 dimensiones, el unitario en el eje de las x, de las y y de las z, y esta tríada de vectores unitarios la podemos colocar en cada punto de nuestro jardín, por ejemplo, y utilizar estos vectores para desarrollar, para identificar cualquier punto de nuestro espacio en el jardín, por poner un ejemplo. Con lo que quiero decir con esto es que los vectores unitarios se pueden utilizar para reconstruir el espacio completo. Podemos construir un espacio a base de vectores unitarios. Y esto es muy importante en relatividad general, porque si bien estos vectores unitarios son todos muy bonitos y alineados, si introducimos curvatura, van a cambiar de orientación. Y aquí hay una de las claves más importantes de las matemáticas en relatividad general, que no voy a revelar en estos momentos. Conclusiones. Los vectores son tensores, como los hemos definido anteriormente. La notación tensorial simplifica las expresiones, está hecha para simplificar las expresiones de manera matemática. Podemos también, con esta notación, expresar distancias entre puntos con vectores. Y lo que vamos a hacer en las lecciones siguientes va a ser aplicar las matemáticas de vectores para estudiar la métrica del espacio. Y lo vamos a hacer poco a poco. Así que la semana que viene lo que haremos será desarrollar una lección, hablar sobre las operaciones con vectores, concretamente en el producto escalar y el producto tensorial. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, os podéis suscribir al canal. Hasta la próxima.